En este video vamos a dar un ejemplo de una función de variable real a trozos. Consideremos la siguiente función, definida como ven en pantalla. Tiene tres trozos. El primer trozo corresponde a una función trigonométrica definida en este intervalo, desde menos pi incluido hasta 0 sin incluir. El segundo trozo corresponde a la función logaritmo neperiano, desde 0 sin incluir hasta el número e incluido. Y el tercer trozo corresponde a la raíz cuadrada, con 1, desde 4 sin incluir hasta el 9 incluido. Con esta función vamos a hacer lo siguiente: hallar el dominio, trazar la gráfica y obtener el rango. Para obtener el dominio, tenemos que fijarnos en las tres restricciones que tenemos en la definición de la función, es decir, los valores permitidos de x. Entonces, estas tres restricciones, tal cual como las vemos aquí, escritas en notación de conjunto, constituirán el dominio de la función. Entonces, la solución de la parte A es dominio de f, los números reales que satisfacen las tres restricciones. Estas tres restricciones son las que están en la definición de la función. La primera corresponde a la trigonométrica, la segunda al logaritmo y la tercera donde está la raíz cuadrada. Ahora vamos a la parte B. Vamos a trazar la gráfica de la función. Bueno, en la parte superior de la pantalla he colocado la definición de la función. Primero vamos con la parte trigonométrica. Vamos a tomar valores notables en este intervalo para ayudarnos a trazar la gráfica. El primer valor notable es menos pi. Menos pi es aproximadamente menos 3,14. Evaluamos el seno en menos pi. Seno de menos pi es 0, por menos 1, 0. Entonces, un primer punto que vamos a ubicar va a ser el menos pi, 0, y el punto es cerrado porque el menos pi está en el dominio de la función, el punto azul que vemos aquí en pantalla. Otro valor notable, menos pi medios. Seno de menos pi medios es menos 1. Por menos 1 da 1. Menos pi medios es aproximadamente menos 1,57. Entonces, el segundo punto estará ubicado en menos pi medios, 1. El segundo punto. Otro punto de ayuda va a ser el 0. Aunque no está en el dominio, podemos utilizarlo y a la hora de graficar el punto quedará abierto, no cerrado como los anteriores, porque el 0 no está en el dominio. Entonces, menos seno de 0 es igual a 0. Entonces obtenemos el punto 0, 0. Aquí está, abierto. Y trazamos la gráfica del menos seno en ese intervalo y que pasa por esos puntos. La gráfica que vemos en azul. Ahora vamos al segundo trozo, donde está el neperiano de x. Si nos acercamos a 0 por la derecha, la gráfica del logaritmo va a tender a menos infinito. Entonces viene por aquí subiendo, subiendo. Y un valor notable en este intervalo de 0 a e es el número 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0. Entonces un punto que vamos a marcar es el 1, 0. Aquí está. Otro valor será el número e aproximadamente 2,71. Logaritmo neperiano de e igual a 1. Entonces obtenemos este punto, el punto e,1. Y ahora trazamos la gráfica del logaritmo hasta el número e. La gráfica que vemos
en rojo. Finalmente trazamos el tercer trozo. Valores notables, 4 y 9. El 4 no está incluido, entonces el punto que vamos a dibujar en el sistema de coordenadas es abierto. Entonces raíz cuadrada de 4, 2 más 1, 3. Entonces obtenemos el punto punto 4, 3. Ahora, si x es igual a 9, tenemos raíz cuadrada de 9, 3 más 1, 4. Entonces, obtenemos el punto nueve, 4. Y trazamos la gráfica del tercer trozo que está entre esos dos puntos. Es el trozo que está en negro. Y esta es la gráfica de la función f. Con respecto al dominio de la parte A, también podemos verlo gráficamente. Buscamos la proyección o la sombra de cada trozo encima del eje X. El trozo que está en azul. Si buscamos la sombra, como que si colocamos una luz encima, lo que obtenemos es desde menos pi cerrado hasta 0 abierto, que corresponde al primer trozo. Si buscamos la proyección de la curva que está en rojo sobre el eje X y lo hacemos de esta manera, la parte que está por debajo del eje X la proyectamos sobre el eje X de abajo hacia arriba, obtenemos que la sombra es desde el 0 abierto hasta el 1 cerrado. Si proyectamos la parte que está encima, la sombra es desde el 1 hasta el número E cerrado, como indica el segundo trozo. Y si proyectamos el tercer trozo que está en negro, la sombra es desde 4 abierto hasta el 9 cerrado, que es lo que indica el tercer trozo. Con esa idea podemos determinar gráficamente el rango de la función. Lo que hacemos ahora es proyectar sobre el eje Y para obtener los valores obtenidos cuando aplicamos la función a los valores X del dominio. Entonces buscamos la sombra del trozo azul sobre el eje Y. Bueno, si aplastamos, buscamos la sombra sobre el eje, nos va a dar lo siguiente, desde 0 cerrado hasta 1 cerrado. Este puntico que está aquí lleno, al proyectarlo sobre Y, rellena este agujero. El valor más alto que vemos en el trozo azul en Y es 1, y entonces eso llega al 1, de modo que obtenemos de 0 a 1. Si hacemos lo mismo con el trozo rojo, la proyección va a dar desde menos infinito hasta el 1. Esa es la sombra de la proyección del trozo rojo. El trozo rojo corresponde a un intervalo que es más grande que el trozo azul. Entonces a esos intervalos hay que unirlos. De modo que la unión de estos dos nos va a dar desde menos infinito hasta 1. Y si buscamos la proyección del trozo que está en negro sobre el eje Y, nos dará desde 3 abierto a 4 cerrado. Por lo tanto, el rango de la función será la unión de estos subintervalos, desde menos infinito a 1 cerrado y desde 3 abierto a 4 cerrado. Entonces, en resumen, el rango de la función f es el siguiente conjunto. Desde menos infinito hasta 1 cerrado, unido 3 abierto a 4 cerrado. Este primer subintervalo corresponde al menos seno, que está en la gráfica en azul, al logaritmo neperiano, que está en la gráfica en rojo. Y lo otro corresponde, este intervalo, a la gráfica de la raíz cuadrada más el 1, que está en negro. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad. Gracias.